Vamos a ver esa audiencia programada para la continuación de la audiencia programada para la fecha 17 de enero, el expediente 1123 del año 2014. Para acreditar las partes, por favor, indíquenos su nombre, su DNI, su domicilio. Señor Samuel. Mi nombre es Samuel Chavarría Toro. Acérquese al micro, por favor. Mi nombre es Samuel Chavarría Toro. Mi DNI es 08660726. Domicilio Manzana N, lote 1, calle Las Margaritas, San Benito, distrito de Caraballo, primera etapa. Su abogado. Mi nombre es Paulo Nicanor Seminario Bojorques, con registro de Ilustre Colegio de Abogados de Lima 39589, casilla electrónica 3037 y domicilio procesal en Girón Larrabur y Unanue 299, oficina 403, Jesús María. La parte demandada. Mi nombre es José Gallegos Collantes, mi DNI 2567-0401, en representación de la empresa Inversiones Industriales Pacífico Sur S.A., con domicilio en Avenida La Marina 850, La Perla, Callao. Bien, su abogado. Buenas tardes, doctor. Soy la doctora Nancy Carmela Levano Félix, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 16244, con domicilio procesal en la casilla 742 de la Corte Superior de Lima Norte y casilla electrónica 8892 del Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOA. Entonces, continuando esta audiencia, hemos indicado, se había solicitado varios informes, ya se han emitido los informes de AFP, se había pedido al demandante presente una resolución o carta de otorgamiento de pensión que señale su última evaluación, grado de discapacidad, si percibía pensión, sus últimas boletas de pago como pensión, ¿no? Además de la demandada me presente la liquidación conforme a la documentación presentada de los gastos realizados como parte del accidente del demandante. Bueno, Una diligencia con un testigo creo que habían ofrecido. ¿Alguien no? No. Ya, entonces solamente es para continuando, para ver si entonces tenemos el informe que ha presentado la AFP con toda la documentación. El demandante también ha presentado constancia de pensionista, dictámenes de evaluación de calificación de invalidez, y por último la demanda ha presentado el día 14 de enero hace una relación de los gastos mencionando boletas, gastos asumidos, dice boletas, liquidación de beneficios sociales, bueno, aportaciones de salud. Bueno, realmente no sé si eso sea una relación exacta de lo que es materia de este juicio. Aportaciones a salud, no sé si será dentro de lo que podríamos considerar probablemente como un daño emergente, no sé. O una liquidación de beneficios sociales, por ejemplo, ¿no? Es lo que él ha venido percibiendo después. O boletas de pago, por ejemplo. Doctor, esas boletas de pago corresponden a la fecha posterior al evento en que él ha recibido la remuneración en su domicilio por parte de nuestro representante legal por 23 meses. Ahora, eso es lo que sería... Cuando él no trabajaba ya. Eso es lo que serían los pagos de un trabajador normal que percibe, ¿no?, su beneficio, digamos, cuando está trabajando. Entonces él ya no laboraba, efectivamente. Y otra cosa es comprobantes de pago por gastos de hospitalización, sala de operaciones, instrumental médico, bueno. Y ahí es bien variada los montos que llegan, dice, a 5.105.75, ¿no? Esto se por traslado, ¿no? ¿De las pruebas?
el periodo de traslado, entonces. Doctor, en este acto formulo tacha al documento presentado, porque primero se trata de una simple relación de liquidación de gastos, lo mismo que no tiene ningún sustento, ni indica en qué folio, ni a qué se refiere. Por ejemplo, acá habla de 58 soles. ¿Estamos dando diferencia que debe ser el 9% que aportó como empleador? ¿Cuánto fue la real remuneración que aportó? No lo indica. ¿En base a qué sacó ese 9% del aporte a salud? Si él indica y ha señalado que es una microempresa, las microempresas aportan al CIS y no a salud. Cuando aportas el 9% de salud, ya no es una microempresa, si no estamos hablando de una empresa que aporta el 9% de obligación legal. Entonces, ¿cuál es la situación real? Aquí simplemente nos hablan de un monto, dice aporte de salud, 9%, 58 soles, .05. ¿De qué monto están sacando ese monto? ¿Nos han alcanzado alguna boleta o nos hacen alguna indicación? No. Nos dicen boletas pagadas, periodo de julio 2009 al 2011, de 645 soles. Tampoco nos apuntan a qué folios están, a qué condiciones están, qué periodos, porque nosotros hemos dicho, doctor, con todo respeto, de que se aportaba 600 soles semanales y eran 2.400 soles mensuales. Eso es lo que se ha acreditado y se ha evidenciado en audio y video y ha quedado comprobado durante todo el expediente y ha sido obra. Después dice, aportes al seguro complementario de riesgo. ¿Dónde está la póliza? ¿Dónde está la póliza del seguro complementario de riesgo? Se ha dicho que aportó 8 soles a ese seguro. ¿Dónde está la relación donde indique que se encuentra el trabajador asignado a eso? Si nosotros hemos acreditado que el señor nunca tenía seguro complementario de riesgo. Porque el seguro complementario de riesgo tiene dos facciones, pensiones y de salud. Nunca aportaron al seguro complementario de riesgo. ¿Y dónde dice que hayan aportado al seguro complementario de riesgo en función a la ley? Si ellos mismos, incluso en su contestación a demanda, dicen que son pequeñas o microempresas y que no están obligados a hacer ese tipo de aportes. Algo que es totalmente ilógico, inaudito y ficticio. Porque eso no sucede, porque hay un marco operativo que es la ley que les obliga. No interesa el tema si es micro o pequeña o mediana empresa, porque la ley establece la obligación, cuando uno tiene trabajadores, a tener el seguro complementario de riesgo. El tema si es micro o no, es para un tema de aportes ante quién, ante el pago de SUNAC, ante el pago de los impuestos, ante el pago del impuesto a la renta, pero no tiene nada que ver con la condición de los trabajadores, porque si no hay un mandato operativo que la ley y la Constitución lo obliga. Bueno, entonces eso todavía... Doctor, disculpe, creo que para precisarle al doctor, en principio el trabajador gana 645 soles mensuales, no semanales como el señor lo ha tomado. Lo que ocurre es que cuando uno presenta las planillas a la AFP, tienen uno para administración, otro para la pensión de jubilación, otro, y así lo disgregan 4 y ellos multiplicaron por 4 y en base a eso solicitaron su pensión, cosa que no es. El señor trabajaba y ganaba 645, en ese entonces era su remuneración mínima vital y así aparece en el contrato de trabajo y en las boletas. Ahora, el señor empieza a trabajar el 1 de julio del 2009 y se accidenta el 7 de julio. Por eso, para contextualizar algo así, el señor, para ver los hechos ya iniciales, el señor ha trabajado ¿cuántos días? 7 días. ¿Cuántos días trabajó el señor? El 7 de julio El señor trabajador, ¿no? ¿Usted ingresó el 1 de julio? Eso no es cierto, doctor. Yo trabajé 3 meses antes. Sí, pero de los hechos de la demanda estamos hablando, ¿no? Doctor, según mi contrato, está el 1 de julio. 1 de julio, entonces empezó a trabajar 1 de julio con un contrato y unos días después, el día 7, ocurrió lo que usted me según el contrato, ¿no? Claro, ahora la empresa me parece que indicaba que el señor ha estado trabajando 1 año y ustedes le han pagado, ¿no? ¿Algo así? No, señor. El señor empieza a trabajar el 1 de julio y ahí está su contrato. Y él gana 645 soles mensuales, que en ese entonces era el sueldo mínimo vital. Ya. ¿Ok? Entonces, el señor después de los 7 días, bueno, ya se va pues con su accidente, se va a su casa. Ya. Y la empresa le siguió pagando 23 meses después, cuando él se encontraba postrado. Ya. O cuando él se encontraba. Y lo mismo le pagaba. Lo mismo. Ya. Entonces, pero después, ahí presentamos nosotros las boletas. El doctor dice de dónde nosotros pagamos los 58. Nosotros lo único que estamos haciendo es un resumen de lo que hemos presentado allá, porque se evidenciaban los montos, pero ahí están las boletas, doctor. En autos hemos presentado las boletas, las 23 boletas, Sí. todas las boletas de pago de lo que hemos asumido los gastos.
Ya, el 58 vendría a ser salud 9%, eso bueno que está en la boleta, a eso se refiere, ¿no? Así es. Lo que ocurre es que para el señor, si usted se fija en los documentos que ha mandado... ¿Tú cuándo ha presentado boleta? Nosotros desde julio del 2009 hemos presentado las boletas. De mayo... A ver, perdón. Julio... Desde julio hemos presentado, julio del 2009 Desde el hacia primer mes hasta el último mes que le pagaron. pagamos, así es. Y todas son casi iguales, ¿no? Así es. Ya. Bueno, en realidad para lo que son los hechos, el señor solo trabajó trabajo efectivo del 1 al 7, porque el 7 ocurrió el accidente, ¿no? Así es. Sin Después embargo, ya ustedes lo han mantenido por un tema, el señor está con tema de salud. así es, y se asumió todos los gastos. Ahora, Y además usted de se eso, fija- ustedes pagaron, y presentan la boleta. claro, y si se paga después el seguro complementario de trabajo de riesgo, porque el señor Julio teníamos que pagar al final del mes. ¿A partir de cuánto pagaron el seguro Lo que complementario? ocurre a partir de julio, pero después, pues, porque no se paga ahí mismo, se paga el mes siguiente. ¿Cuándo empezaron a pagar el seguro complementario? Ahí tú tienes el pago del seguro complementario de trabajo de riesgo. Agosto, en agosto. Lo que ocurre, doctor, si usted eso lo va a verificar, ¿dónde? Cuando Integra le manda el documento de la resolución de aprobación de cobertura, que lo manda en su escrito, que presenta acá al juzgado, primero establece que está cumpliendo con el mandato y luego adjunta varios documentos. Dentro de ellos, adjunta una resolución de aprobación de cobertura. Ubíquelo, que está en la resolución 17. Él presenta 30 fojas. Y después de los dictámenes está esta resolución de aprobación de cobertura. En el punto 2 dice que el afiliado cumple con los requisitos de aporte señalados en el artículo 64 de la resolución 232/98. Habla de las resoluciones modificadas por las resoluciones que para tener derecho a la cobertura de seguro de invalidez, sobrevivencia y gasto de sepelio. Dice que la fecha de afiliación es anterior a la fecha del siniestro. Lo que ocurre es que el señor, para poder acceder a su pensión de invalidez, le pedían que tenga un número determinado de meses laborando, y para nosotros solamente tenía 7 días. Entonces el señor, en forma bastante osada, hace unas declaraciones a nombre de la empresa desde marzo del 2009. A espaldas nuestras, él ha falsificado ese documento y con eso ha obtenido suspensión. Doctor, con todo respeto, ¿me permite? Sí, sí. Yo creo que aquí estamos confundiendo dos cosas totalmente distintas y diferentes. Una cosa es la pensión que, de acuerdo a ley, al sistema privado de pensiones, tiene todo aquel afiliado al sistema privado de pensiones. Acuérdense que el sistema privado de pensiones establece las siguientes condiciones. Primero, el 10% que aporta a su cuenta individual de capitalización. Luego, aporta al trabajador de ese 13% un porcentaje que va para cubrir los riesgos de invalidez, sobrevivencia y gasto de sepelio, cuando pueda suceder mientras tenga vigencia. Y tercero, es la comisión que se le paga a la AFP. Entonces, eso es completamente distinto y diferente a cuando uno tiene una póliza de CTR. La póliza de CTR es distinta. Lo contrata el empleador, ¿a quién? A la compañía de seguros. Y la compañía de seguros es la que protege en el caso que sufra cualquier contingencia. Y es la compañía de seguros directamente la que hace el aporte, el pago de la pensión. Y tiene dos condiciones. Tiene la condición de pensión y tiene la condición de salud. ¿Y la salud para qué? Para cubrir la contingencia misma, cuando el trabajador sugiere ese percance, ese accidente de trabajo. Situación que no es el caso, doctor. Aquí en los hechos se ha quedado plenamente aprobado de que no ha sido así. Por lo contrario, los señores lo llevaron a un hospital como si fuera un animal. Lo trasladaron en forma inhumana, con dolores y todo eso. Y eso acreditaba ahí ese hecho. Nunca estuvo en una clínica que tenga cobertura
del seguro del CTR, porque no había seguro. Y también es ilógico decir, he pagado agosto. Ninguna compañía de seguro se le paga para que tenga una contingencia pasada. O sea, yo voy a pagar posterior al hecho, no. La compañía de seguros, si ahí lo establece el contrato de seguro y cualquier póliza de seguro CTR, y así lo dice la ley, es con carácter de antelación. Cuando uno ingresa a trabajar, del momento que ingrese y quiero coberturado, sobre todo cuando es una empresa de alto riesgo, que tengo la obligación legal de contratar la póliza de seguro de vida, en este caso la póliza de seguro CTR, por mandato expreso de la ley, es una obligación, eso no han cumplido. Esa es la obligación que debieron haber cumplido. Situación que debieron en su contestación de demanda adjuntar la póliza y decirnos dónde se atendió, cómo aporté, cómo fue llevado, porque cuando uno tiene la cobertura de CTR, ¿no? E inmediatamente un accidente de trabajo, la propia clínica que tiene cobertura, las diferentes compañías de seguros, le envían la ambulancia y lo recogen, lo llevan ahí y le dan todo el servicio. Esa circunstancia no ha sucedido. Por el contrario, doctor, eso es un hecho, es una antijuricidad, un hecho fuera de la ley. Eso es lo que está sucediendo. Y eso está acreditado en el expediente, doctor. ¿Y eso lo habilita para que, en nombre de la empresa, declare que ha trabajado desde marzo? Es totalmente absurdo, porque cuando uno pide la pensión, doctor, para explicarle a la doctora con todo, con la venia suya, doctor. Sí, pero ahorita no nos cerramos mucho porque acá no vamos a ver el tema de pensión del señor, así está mal dada. Acá lo que vamos a ver es la indemnización que está solicitando y sobre eso vamos a decir de que el Ministerio de Trabajo ha hecho un análisis sobre la situación del accidente, ¿no? Así es, doctor, hay una infracción cometida y hay una resolución en la cual se le sanciona. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con los deberes y obligaciones que por mandato expreso de la ley tenía la obligación la empresa. No importa que sea pequeña, micra o gran empresa, hay una obligación que le establece. ¿Y por qué? En virtud del contrato de trabajo. ¿Y por qué? Porque así lo dice la Constitución de la ley. Es decir, el principio que cada trabajador tiene el derecho a tener un seguro. Y no solamente el seguro social, sino cuando uno ofrece trabajo y ese trabajo de alto riesgo tiene la obligación legal de estar coberturado. Y eso no ha sucedido. Esa es la infracción, doctor. Esa es la antijuricidad. Justamente lo que hoy vamos a exponer. Bueno, entonces hemos señalado ya los escritos que se ha presentado, parte del mandante ha presentado lo que se le solicitó a través de un escrito con una constancia que le han otorgado, copia de boletas de pago, exámenes de evaluación, y la demanda ha presentado esta relación, digamos que, porque lo que sustenta esto ya obra en autos, esto solamente es una relación, ¿no?, de los supuestos que considera la empresa son pagos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces esta audiencia es para ver esa situación que se había pedido de oficio, para que oralicen sus medios probatorios y sus alegatos finales, ¿no? Entonces, recapitulando, entonces el señor trabajó 7 días sobre esta situación del accidente. El Ministerio de Trabajo ha hecho un acta que obra en autos, un acta de infracción, la cual no aparece que haya mayor cuestión sobre esta acta en el expediente. Solo aparece esto, ¿no? Bueno, y después no se ha tramitado ninguna cuestión, ninguna tacha, ni nada respecto a documentación. La demandada ha presentado su contestación sobre aspectos del fondo del asunto, principalmente señalando que se trata de una microempresa. Y bueno, describiendo los hechos que considera han pasado de la forma que sucedió el accidente, pero se considera que al ser microempresa no les corresponde, dice, el seguro complementario, ¿no? Ese es lo que dice respecto al seguro complementario.
Eso es lo que entregó el Ministerio de Trabajo y nosotros hemos presentado ahí la hoja que el Ministerio de Trabajo lo establece en un cuadro. Claro, lo que tendríamos que contrastar es con lo que el Ministerio de Trabajo ha hecho, que también es una acta de infracción. No solo eso, hay una resolución directoral, doctor, de sanción. Me imagino, porque no hay algo que lo contradiga tampoco en este expediente esa Sí, pero acta de hubo una infracción. verificación posterior del mismo Ministerio de Trabajo para verificar los hechos, porque el señor sostiene que cayó de una altura de 8 metros, cuando los hornos solamente tienen una altura de 3 metros 20. Seguramente, pero en el expediente solo hay la acta de infracción, nada más. Ahí está la especificación, doctor. Que se trata de una altura de 3 metros y ellos lo habían considerado alto riesgo porque tenía 8 metros. El acta de infracción termina concluyendo en sanción. Doctor, para simplemente esclarecer un caso, no se trata de considerar a una entidad o una empresa de alto riesgo probablemente por la altura, sino por el giro y la actividad de negocio, ya que se trata de una ladrillera, entonces una empresa que fabrica ladrillos, entonces la actividad es riesgosa y por lo tanto no interesa si es micro o pequeña, sino basta que esa actividad tiene obligaciones que cumplir el empleador por su condición de ser empleador. La ley le dice, la ley justamente establece claramente esas obligaciones. El tema de la micro o pequeña empresa es un tema tributario que le ha creado ¿para qué? Para que a los emprendedores les permita tener una accesibilidad para poder pagar el impuesto, para que puedan tener, ¿en función a qué? Al monto tope del ingreso anual, que en este caso para la microempresa habla de 900.000 soles de ingreso anual, y para mayores de 900.000 soles estamos hablando de la mediana empresa. Entonces nada tiene que ver con la actividad, la actividad la clasifica en función a lo que desarrolla el objeto social. Si se trata de una ladrillera, y esa ladrillera puede ser microempresa, pero si sucede un accidente de trabajo, tiene la obligación de tener la cobertura, el CTR, tener la cobertura, no solamente el CTR, sino también lo que se llama el plan de riesgo, el plan de evacuación. Tener, si no tiene 20 trabajadores, porque no puede tener el comité, debería tener un inspector que lo nombran justamente los trabajadores para que justamente cubra cualquier contingencia que le pueda suceder a cualquier trabajador. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Y no solamente lo dice la ley, sino también el mandato constitucional, el derecho al trabajo, el derecho a cubrir la vida, porque es un ser humano, y ese ser humano tiene la obligación expresa, y si no lo hace, hay un incumplimiento formal. Ahí estamos frente a qué figura, a la antijuricidad, porque estamos saliendo de la ley, estamos fuera de la ley, y actuando fuera de la ley, justamente, y se incurre en ese tipo de cosas, ahí se incurre en responsabilidad. Por eso nosotros decimos que aquí ha habido responsabilidad en ese sentido, al haberse omitido el cumplimiento normativo de la ley. Doctor, Afoja, nosotros hemos presentado un anexo 2C, en nuestra contestación, y ahí se establece el régimen laboral de la actividad privada y todos los requerimientos que requiere cada uno de los tipos de las empresas. Y ahí claramente dice en el microempresa, seguro complementario de riesgo, no. Pequeña empresa, sí. Pero esto es lo que da el Ministerio de Trabajo. Y ahí está, el original hemos presentado al juzgado. Doctor, mañana más tarde, voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Yo pongo como empresa individual, voy y saco mi RU, Pablo Seminario saco mi RU, empresa individual de responsabilidad limitada, o creo como persona natural con régimen general, y voy y saco mi RU para hacer microempresa. Y me dedico, por ejemplo, a hacer limpieza de edificios. Y porque soy microempresa, no voy a poderle ponerlos en tema de seguridad a mis trabajadores. Y si se me cae y se muere, la cobertura dirá, no, es que soy microempresa, no tengo derecho para tener el CTR. El CTR es una cosa muy amplia. La seguridad, la obligación de tener lo mínimo indispensable para cubrir las necesidades del trabajador ante cualquier contingencia, lo dice la ley. La ley de seguridad, salud del trabajo, no excluye, ni lo dice, ni su reglamento, excluye a las microempresas. Si esa información se la da al Ministerio de Trabajo, ese funcionario hay que votarlo. Porque la ley, nosotros respetamos a la ley. Y no solo eso, sino también tenemos que respeto a la Constitución del Estado. Porque la Constitución del Estado establece claramente las obligaciones que tiene el empleador o la persona que crea un negocio para asumir ese riesgo, tiene que justamente analizar la coyuntura legal. Y si no lo hace, hay un cumplimiento normativo legal que está obligado. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la ley. Sí, pero el empleador no lo conocía, va al ministerio, le dan esto, él se rige de lo que dice. Bueno, lo que sucede es que acá se hace un acta de inspección, entonces ahora ya no podemos decir tampoco que el Ministerio de Trabajo no sabe, ¿no?,
de que por qué digamos ha hecho un acta y cuestionar toda la actuación que ha realizado el Ministerio de Trabajo respecto del accidente, porque lo ha hecho con visitas. Hay un acta de infracción, doctor. Y ha tratado el tema, ¿no? Hay un acta de infracción contundente y clara. Entonces, pero antes que eso, pues tendríamos que señalar cuál es el sustento jurídico, la posición de la parte demandada para señalar que no tiene obligación de cumplir la ley cuando el Ministerio de Trabajo ha realizado una sanción. Es más, doctor, esta resolución administrativa ha quedado consentida, no ha sido de alguna manera cuestionada, no solamente a nivel administrativo, sino incluso a nivel judicial, de haberse votado la vía administrativa, y ahorita me habían puesto una demanda contenciosa administrativa para, justamente basado en el argumento que no tenía la microempresa razón de pagar ninguna multa, porque si no, no estaría en curso pues de nada, y eso es utópico, doctor, con todo el respeto, sería utópico pensar así. Porque imagínense, acá en el Perú, la gran mayoría de microempresas cumplen sus obligaciones legales. Y si hacen acciones de alto riesgo, lógicamente lo primero que preservan es la vida. Y cuando no ocupen sucede lo que sucedió, por ejemplo, en la Plaza 2 de Mayo, donde el empleador los amarraba y los ponía con candado para que los trabajadores hagan ahí. ¿Y qué pasó? Se incendió. Y no había ninguna acción de prevención, no, se murieron los trabajadores, se murieron 2 personas ahí. Y fue público el conocimiento. Ahora que están con una acción penal. ¿Y acaso le dijeron a esos comerciantes que son microempresarios? No, yo estoy sujeto a la pequeña microempresa, estoy exento de tener CTR, estoy exento de hacer cierta cosa. No, señor, hay una obligación que impera la ley. Y no solamente la ley, sino que la Constitución del Estado. Y aquí en este honorable despacho que usted maneja, doctor, lo va a entender de esa manera. Por ninguna parte ante el Ministerio de Trabajo acá se han identificado la parte demandada con alguna situación de microempresa o que tenga que tener, simplemente se ha verificado que no cumplen. Se les ha hecho requerimientos, comparecencia, todo se dice acá. Bueno, pero si nos dicen en qué parte de la ley dice que no están incorporados. No lo dice, doctor. No solamente la ley de seguridad. Pero si no la ley de la microempresa dice eso. Pero si no nos dice nada, ya que decimos qué artículo de la norma dice que no deben cumplir pues con la ley, ¿no? O que no están comprendidos. ¿Qué norma dice expresamente lo que ustedes señalan? No lo señalamos nosotros, lo señaló el Ministerio de Trabajo con ese documento que le hemos presentado. Pero hablemos de las normas. ¿En qué parte, qué norma establece que están excluidos? Ustedes como empresa dicen microempresa del cumplimiento de la ley de seguridad y salud. Finalmente es eso, ¿no? ¿También están excluidos del cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo? Porque si no saben responder bien a la pregunta que estoy haciendo, entonces me dejan el trabajo a mí, entonces, porque una cosa es que usted tenga obligación o no y adquiera el seguro complementario, y otra cosa es que según la actividad que realiza una empresa tenga que cumplir normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Usted tendría que invocar en esta audiencia oralmente cuál es el sustento jurídico, en qué norma, en qué artículo se señala que la exclusión de la microempresa. ¿Dice usted es una microempresa, dice? ¿Desde cuándo es microempresa? Desde que se creó. Desde que se creó, ¿no? Ya han acompañado Doctor, con todo respeto, esta empresa se creó en el año 1998. Según la prueba número 1 que hemos anexado,
donde están las partidas electrónicas. Y el término de Pero, microempresa claro. todavía no estaba acuñado en aquella época. ¿Desde cuándo sería la constancia en presentado de microempresa? Cuando se cambia el giro a ladrillera. No, la constancia, pregunto, porque el Ministerio de Trabajo recepciona solicitudes y da una constancia o está respecto a de cuándo es, ¿puede ver? No hay una ficha registral, pero no es desde el comienzo. Porque no necesitamos ver cuándo la empresa se creó, sino cuándo solicitó su incorporación como régimen. Es muy posible que haya sido posterior a la fecha de sucedido el accidente, incluso. Debe ser así. No se pregunto por eso, porque para que me... Por eso no lo han exhibido, doctor. para que me puedan absolver, pues, porque si dicen pero no lo aprueban, en principio serán o no serán microempresa. ¿Cómo sabemos eso? Una empresa grande, doctor. Mínimamente tendrían que haber presentado ya hasta estas alturas una constancia que refleja la fecha de la solicitud y desde cuándo está acreditada como tal. Y si no, para poder hablar sobre una base, porque si no estamos dando vueltas sobre algo que ni siquiera está aprobado, que son microempresas. ¿Sabes el número? ¿Lo ubicas? Porque creo que lo ¿No se acuerda el señor representante de la empresa desde cuándo es microempresa? Nosotros empezamos a trabajar como ladrilleras en el 2009, justo Pero ¿desde cuándo será pues microempresa? nosotros hemos hecho, se hicieron los hornos en el mes de febrero. Sí, pero usted evidentemente debe saber desde cuándo es microempresa, ¿no? Porque ese es un tema muy elemental para todo efecto tributario, etcétera, ¿no? Usted debe saber exactamente desde cuándo tienen que ser microempresa. Es algo que no puede ser desconocido para usted. Y eso ya yo no voy a solicitar, ¿no? Ya eso, a estas alturas ya tiene que haberse acreditado mínimamente, ¿no? Porque eso es lo que se afirma en todo momento. Bueno, acá tengo un dato. Entonces lo que pasa es que usted no sabe, no se acuerda. No me acuerdo. No se acuerda, ¿no? Yo lo voy a hacer acordar porque acá tenemos interconexión a la que es pública además el registro de micro y pequeña empresa, ¿no? Cualquiera puede acceder desde internet. Pero como usted no se acuerda, usted presentó la solicitud de la empresa el 21 de julio del 2009. ¿Cuánto, doctor? Disculpe. 21 de julio, imprímelo por favor. 21 de julio. El hecho ocurrió el 1 de julio. Ese quiere decir posterior al hecho. Imprímelo. Y la fecha de acreditación recién aparece en 2010. La fecha de solicitud, 21 de julio del 2009, eso es lo que aparece en el registro. Entonces, si el accidente ha sido en forma anterior, entonces esa argumentación que se está hablando acá, pues no tendría ningún sentido conversar sobre eso, ¿no? estamos perdiendo tiempo. No tendríamos más que centrarnos en otra cosa, ¿no? Pero no en que si eso no es remite, porque acá tengo el registro, que es público. Sí, alcánzale mejor para que por lo menos ya no estemos hablando de cosas que es público, está en internet, cualquiera puede acceder. Entonces, Doctor,
Ya, pues con esto se aclararía eso, ¿no? Entonces tendríamos que hablar más bien ya del tema de fondo. Sí, doctor, simplemente para hacer mención que nosotros acompañamos un contrato laboral Sí. aparentemente firmado, ¿no?, el 1 de julio del 2009, Ujú. pero ese contrato laboral no fue firmado el 1 de julio del 2009, sino fue posterior, como lo ha dicho mi patrocinado. Entonces, ese contrato incluso fue bajo ese modelo de contrato laboral de microempresas, cuando ni siquiera eran empresas, todavía no eran microempresas, doctor. Ya. Ese hecho, simplemente para que vean cómo han fabricado ciertas cosas para darle apariencia legal. Eso también se llama antijuricidad, señor. Sí, pero básicamente los argumentos, creo, de la demandada que plantea, y sobre la base de lo que también, obviamente, porque lo dice la firma para cuestionar, es el que son una microempresa, ¿no? Como vemos acá, según las fechas, esto sería posterior al accidente, ¿no? Entonces ya difícilmente vamos a... Entonces obviamente el Ministerio de Trabajo, según me imagino yo, por los eventos acontecidos, no podía haberlo calificado como tal. Entonces ya esto ocurrió en forma posterior a estas actas de 2011 inclusive, ¿no? Y me imagino no se hace mención porque al momento de los acontecimientos pues no estaba registrado en su base, no podía decirse que sí, que al momento de los hechos era eso, microempresa, como se señala, ¿no? Ahora ya se aclara un poco más. Entonces sí, ahora podemos señalar de que, bueno, el Ministerio ha analizado, ¿no?, esta situación y está en el acta de infracción, ¿no? ¿Qué cosas ha encontrado como faltas, ¿no?, las que señala el acta? Entonces de eso se trata fundamentalmente este caso, ¿no? O sea, ahora otra cosa que está ahí, vamos a consignar en el acta que se imprimió el registro del REMIPE, ¿no? Y se va a adjuntarse. Otra cosa, usted, señor, ganaba lo que está pues en las boletas, lo que le pagaban cuando usted estaba mal de salud, ¿no? Estaba con licencia, lo que está en el contrato también, ¿no? Sí. Ese es su sueldo. Mi sueldo no era, yo trabajaba 12 horas, doctor, sino que ellos me están pagando como 8 horas. Sí, pero usted solamente trabajó 7 días. 7 días, pero trabajaba 12 horas, doctor. Ya. 12 horas es más. Pero digamos, ya, en el mejor de los casos usted trabajó una semana, mejor dicho, ya. Pero esa semana le pagaron lo que dice en el contrato. O porque Sí, lo que dice el contrato, doctor. aunque lo que dice en el contrato es mensual, creo. Sí, el mensual, doctor. Bueno, ya, suponiendo que es mensual o semanal, pero es lo que dice en el contrato, porque no podemos afirmar que trabajó más porque solo trabajó del 1 al 7, trabajo efectivo, ¿no? Entonces cuando usted dice que ganaba 2.400, por ahí creo, entonces eso no, bueno, tampoco no podemos saber exactamente cómo es eso, ¿no? Porque labor efectiva solamente hay una semana, pues. Doctor, hubo una semana porque justamente sucedió el accidente. Pero hay algo más, doctor, que quiero indicarle. El famoso contrato que nosotros hemos apuntado, lo que con ese contrato estamos acreditando es la antijuricidad del hecho. Porque este contrato no solamente fue fabricado para suponer un hecho. Acuérdese, doctor, que incluso dice modelo de contrato laboral de microempresa, cuando nosotros sabemos que no era microempresa. Porque dice, se firmó el 1 de julio. Señor, el 1 de julio ni siquiera estaban registrados como microempresa, como hoy lo hemos señalado y evidenciado usted su mismo despacho. Recién se inscriben el 27 de julio, es decir, posterior. Entonces, ¿cómo pueden decir que eran microempresa? Desde ahí ya está desnaturalizado ese contrato. Y segundo, ¿cómo hacer un contrato por un mes de trabajo? ¿Que solamente iba a trabajar el señor un mes? ¿Ni siquiera tenía el tiempo del periodo de prueba? ¿Así se hacía el contrato? Fíjese usted el tipo de informalidad
Ya. Y de ahí nosotros vemos la antijuricidad, pues el incumplimiento de la ley. Lo que pasa es que esta empresa siempre está acostumbrada a incumplir la ley. Por eso suceden este tipo de cosas. Por eso suceden estos accidentes de trabajo. Y eso que es una empresa creada desde el año 98. Y no solamente estamos hablando de que tenía 20 personas, tenía 3 turnos y cada turno de 20 personas. Estamos hablando de 60 personas que tiene esta empresa, esta realidad. Eso no se ajusta a la verdad, doctor, porque la empresa se constituyó antes, es cierto, en el año 98, pero cambia su giro recién, posteriormente. Si se fija usted en el giro social de la Constitución es diferente al de ladrillera. Sí, bueno, pero eso tampoco tiene directamente, todos esos hechos no tienen mucho que ver con lo que estamos viendo acá, que es el accidente propiamente y la responsabilidad que tiene la empresa en Justamente no haber cumplido con... los deberes de seguridad mínimos para salvaguardar la salud del trabajador, de la persona a quien se contrata. No puede ser que lo vamos a exponer al peligro. Para que ¿qué pasa si el señor hubiese fallecido en ese accidente? Claro, pero también... Como ha habido, según me cuenta, también patrocinado, que ha habido ya algunos casos de este tipo en esta empresa. Bueno, pero lo que... Esa empresa recién se inició. Bueno, como les comento, esa empresa, no sé, por lo menos de la fecha que el trabajador ha sucedido su accidente, bueno, y ha dejado de trabajar, no lo digo nosotros, está en lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo respecto a los motivos por los cuales han sancionado a la empresa, ¿no? Eso está en el expediente, ¿no? Lo único que hemos... Bueno, ahí hemos acreditado la antijuricidad del hecho. Sí, Y con relación al daño causado, está claramente acreditado el daño causado. Entonces, para pasar a que ustedes oralicen alguna prueba de las que básicamente tenemos que ver, me imagino que cada uno centra su posición sobre este caso, ¿no? Fundamentalmente, bueno, ya lo principal hemos visto, el tema médico pues no está en discusión, ¿no? El señor inclusive tendrá pensión y como hemos visto nos han adjuntado una serie de evaluaciones que tienen que ver en el aspecto médico, pues, ¿no? Porque la persona tiene pensión no por vejez, sino por invalidez. Así es. ¿No? Y no solamente Entonces, tenemos la resolución del CONAIS. no lo he visto ese, pero me imagino que igual las tendrán también, porque si es invalidez, entonces va a haber también registro de CONAIS. Doctor, ha sido admitida por usted en nuestra como medio de prueba. Debe estar, entonces hay bastante documento, pero principalmente acá hay una evaluación que ha hecho oportunamente, seguro, el Ministerio de Trabajo, que es el que verifica el cumplimiento de la ley de seguridad de salud. Ya lo otro, las situaciones que afirmen las partes, en todo caso, en este momento, a través de la oralización de pruebas o sus alegatos finales, se centrarían principalmente en lo que es, digamos, lo central en alguna prueba que ustedes consideren según su posición, ¿no? Tanto el demandante como en este caso, según las afirmaciones, la demandada, para no vamos a centrarnos en que si el ticket se pagó o no. El juzgado verificará algún monto de pago, por decir, no sé, alguna botica, siempre y cuando esté el nombre del demandante, de repente lo tomaremos en cuenta, ¿no? Esos tipos de gastos que serían algún tipo de daño emergente. Otra cosa, el juzgado deberá evaluar qué cosa considera que puede entrar dentro de gastos. Obviamente tienen que estar a nombre del demandante, ¿no? No cualquier pago sin identificación del demandante se va a considerar. Ya, entonces, por eso les digo, para no dar vueltas en algunos papeles que de repente nos llevan a lo mismo, a estar hablando, el tema de la salud del demandante no está en discusión en este expediente.
¿no? Eso es claro que ha habido un accidente, el Ministerio ha evaluado y ha sancionado por los hechos que se dicen en el acta, ¿ya? Y algunas cosas se ha complementado para ya tener más claridad sobre por qué percibía la pensión que percibía el demandante y a cuánto ascendía y etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente vamos a ver este tema, como les decía al inicio, desde el tema de los elementos de responsabilidad, y acá fundamentalmente pues pasa porque ha habido una evaluación de una entidad que en este caso es el Ministerio de Trabajo también, ¿no? Nosotros solamente vamos a verificar lo que ustedes mismos han afirmado. Han afirmado en todo momento que han sido microempresas. Bueno, hemos verificado que eso ha sucedido en forma posterior al accidente, ¿no? Eso, por ejemplo, eso hay que tener en cuenta, por ejemplo, evidentemente, ¿no? Ustedes afirman algo, pero de repente en la evaluación vamos a tener en cuenta eso, por ejemplo. Entonces, céntrense su realización de pruebas en algunas pruebas que sean así más importantes, y su alegato final ya para concluir. Entonces, doctor. Muy amable, doctor Conaveña. Primero, nosotros hemos ofrecido y ha sido admitido por su digno juzgado las siguientes pruebas que consideramos todas son importantes, porque todas aclarecen la verdad de lo que justamente se ha hecho y se ha efectuado en la demanda. Hemos acreditado, por ejemplo, la partida registral de la empresa, que existe como persona jurídica, que existe desde un momento, desde el año 1998, que tiene un directorio, que tiene vida y que está activa, porque no solamente hemos acreditado la partida electrónica, sino también el RUC. Por lo tanto, existe, tiene vida y se efectúa. Y el RUC también establece la cantidad de trabajadores que se desempeñan en esa actividad. Segundo, hemos acreditado el contrato de trabajo. Contrato de trabajo que también lo hemos acreditado porque se incumple infracciones, y justamente el incumplimiento normativo, ya que se trata de un contrato netamente simulado. ¿Por qué? Porque el hecho que se dice se firmó el 1 de julio, se dice en el contrato, se firmó, dice el 1 de julio, pero hablan y dicen de una microempresa del 1 de julio, y no existía como microempresa el 1 de julio, recién existe como empresa, como microempresa, el 21 de julio. Es decir, que ese contrato se firmó posterior. ¿Para qué? Para darle apariencia de una verdad. Desde ahí ya estamos frente a la figura que nos pide la responsabilidad civil, ¿no?, en lo que se refiere al tema de la antijuricidad, porque no se ha cumplido legalmente. De otro, se habla ahí, ¿no?, otra prueba, el acta de infracción. El acta de infracción efectuada por el Ministerio de Trabajo, ¿no?, donde establece una serie de incumplimientos que estaban obligados por ley. Y esos incumplimientos derivaron justamente a que, por ejemplo, una de las cosas, no se tenga el seguro complementario de riesgo, a pesar de estar obligados por ley. No se tenga un plan de seguridad. No se les dé implementos a los trabajadores para que cumplan su trabajo. No se les capacite para que puedan efectuar. No se les dé evacuación, lugares donde se tengan que efectuar. O sea, hay una serie de cúmulos normativos que estaban obligados por ley a cumplir el empleador y no lo hicieron. Desde ahí, no solamente estamos hablando ya de la figura de la antijuricidad por incumplimiento normativo a una obligación y a un deber. No solamente de lo que dice la ley de seguridad, salud en el trabajo, sino también la propia Constitución del Estado, porque se trata de la persona humana y el derecho que tiene como tal. Y esa persona humana tiene la obligación de trabajar, pero también el empleador tiene la obligación de darle el cuidado y el deber dentro del trabajo para que se desempeñe en forma eficiente y eficaz, porque si le sucede algo, el empleador está obligado a indemnizar y a reparar ese daño. Entonces, no solamente estamos dentro de la teoría del riesgo de lo que puede suceder, que también está acreditado con todos los elementos que hoy estamos enfrentando. En una de ellas es el acta de infracción 2737 de 2011 del Ministerio de Trabajo. La parte de atención médica
que ya está plenamente acreditado con todos los hechos médicos, que no lo vamos a repetir porque ya está acreditado, incluso no solamente acreditado, sino que también como parte de su aporte durante toda su vida laboral, tiene una pensión por parte de la AFP de invalidez. O sea, la comisión médica lo ha evaluado, que ese accidente que le produjo, ese daño, ya está acreditado. Entonces no solamente estamos hablando de la antijuricidad, del daño causado, sino también de los factores de atribución. Y me permíteme, señor juez, de toda la documentación por parte policiales, las cartas de la comisión médica, la resolución ejecutiva, el expediente administrativo que yo consigo a las sanciones, la historia clínica, la liquidación de beneficios sociales, el reporte de estado de cuentas de la AFP Integra, la copia certificada de acta de conciliación por falta de acuerdo, y todos los documentos que en cúmulo no solamente establecen la antijuricidad, no solamente establece el daño causado porque si hay una lesión, y también hay los factores de riesgo, sino que también hay la obligación de reparar ese daño. Por eso que hemos demandado, por eso estamos demandando la indemnización por ese daño. Y ese daño no solamente está en la esfera de decir es un daño emergente, un lucro cesante, o un daño al proyecto de vida, sino solamente por el hecho mismo del incumplimiento normativo, ya genera un daño a la sociedad, un daño a la persona. Y ese daño a la persona es justamente lo que estamos reclamando. El señor ha quedado en esta situación con un menoscabo de un 67%. Eso ha quedado acreditado. No se trata de un menoscabo de un 10% temporal, sino un definitivo, así lo dice el dictamen médico con la comisión médica del sistema privado de pensiones, que tiene tanta seguridad en efectuarlo. Y ellos son los que le están pagando la pensión. Entonces, está acreditado todo lo que hemos señalado en nuestra demanda. Por lo tanto, señor juez, consideramos, y esta es parte de mi alegato final, que se debe declarar fundada la demanda en todos sus extremos con la condena de costas y costos del proceso. Bueno, igual, la parte demandada, si desea hacer su mencionar una prueba, considere más relevante y su alegato final. Puede empezar. Ok. Con su venia, doctor. Sí. La existencia del accidente es un hecho innegable, pero estamos ante una ladrillera artesanal que recién iniciaba sus labores. Eso no justifica lo que el Ministerio de Trabajo ha verificado. ¿La escucha? Pero ante esta situación, lo que hizo la empresa fue socorrer al trabajador desde el momento en que sucedieron los hechos. Y no es que lo trasladó como un animal, sino lo llevó con las condiciones que hay en esa zona al hospital más cercano para que su recuperación pueda ser pronta. Porque traerlo hasta Lima en ese momento significaba pues atravesar todo Lima con el tráfico que significa venir desde Caraballo. Se le llevó al hospital más cercano y asumió todos los gastos médicos, las medicinas, inclusive le llevaba la remuneración todas las semanas y finalmente en la cuarta o quinta semana, como correspondiera al mes, le llevaba ya la boleta por 23 meses hasta mayo del 2011. Y se le suspende de pagar porque se toma conocimiento por la AFP que tenía una pensión de invalidez que significaba que él no podía seguir trabajando en el mismo puesto donde él venía laborando, por lo tanto ahí se le liquida. Al trabajador se le ha pagado en una suma total 28.766. O sea, en ningún momento a él se le ha privado de una remuneración. Por lo tanto, consideramos de que si él está solicitando lucro cesante, que debería ser la ganancia dejada de percibir en algún momento, él ha percibido por 23 meses cuando ya venía percibiendo una pensión de invalidez desde octubre del 2010. En consecuencia de hecho, tampoco habría un daño emergente, porque eso sería un empobrecimiento, y no ha existido, porque la empresa asumió todos los gastos que le requerían para los gastos médicos, incluyendo los traslados para hacer su rehabilitación. Por eso consideramos de que el juzgado debería considerar fundada en parte la demanda. Bueno, hemos culminado entonces con una dúplica con su venia. Para aclarar simplemente, se nos dice que se pagó al trabajador desde julio del 2009 hasta mayo del 2011, de acuerdo a la misma hoja de liquidación alcanzada, ¿no?
suma que le ha pagado, dice 15.368. Dice montos de 640. Yo pregunto, 2009 se cambió la remuneración mínima vital, 2010 se cambió la remuneración mínima vital, 2011 se cambió la remuneración mínima vital. Prácticamente le han pagado incluso hasta menos de lo que correspondería a la ley. Sin embargo, eso también es un factor de la antijuricidad. Y no solamente se trata de decir pagué, porque había un cumplimiento normativo. Imagínense si realmente dice estaba asegurado el trabajador, no tenían la obligación de pagarle el empleador, porque cuando tiene un trabajador más de 20 días, es el seguro social el que corre con la prestación económica. Pero sin embargo acá no sucedió eso. ¿Quién corre con la prestación económica? ¿El empleador? ¡Qué buena gente! ¿Así era el factor del daño causado? ¿O simplemente quería tapar una cosa que era antijurídica e ilegal? Es tratar de darle una propina al trabajador cuando en realidad tenía un daño ya emergente, ese daño que le estaba causando, porque si iba a las prestaciones económicas de acuerdo a ley, dentro de los 20 días y con los CIC de la incapacidad, que lo tramitaba en salud, le dicen pagado mínimo, siquiera el sueldo mínimo vital. Situación que no se ha dado. Lo que dejo constancia, doctor, para los fines de este caso. Doctor, solamente para precisarle al doctor, sí se le dio esa cobertura, doctor. Lo que ocurre es que los documentos del certificado de incapacidad temporal no fueron alcanzados por el trabajador oportunamente para reclamar los reembolsos, pero sí constan en autos. Doctor, simplemente para aclarar, de acuerdo a la directiva que señala de salud, los certificados tienen una duración de 6 meses. Y el señor Correcto, devolvió a los de 9 6 meses, vamos a suponer, pero no me digan pues que después de 2 años o 3 años recién alcanzaron los certificados, porque si hablamos de 2009 al 2011, solamente son 2 años. Entonces estaríamos hablando que nunca alcanzó los certificados. Y no son los certificados que se han dado, sino los certificados de la Comisión Médica, porque si eso tenían que haberse tramitado. Y cuando son certificados emitidos por una entidad del Estado, como el caso de MINSA o de Salud, simplemente se basta con la copia que se puede pedir a la propia entidad y tramitarlo al empleador. Para eso existe una asistente social que debía hacerlo. Sin embargo, cuando se actúa pues fuera de la ley, no hay ese tipo de cosas. Doctor, el certificado no lo entregó el actor dentro del plazo porque pensaba que él podía recuperar ese dinero. Y lo alcanzó extemporáneamente. Hay una resolución inclusive que hemos presentado de que se presente extemporáneamente precisamente porque lo devuelve fuera de fecha. Es que una cosa es un certificado emitido por una prestación de salud causada de una enfermedad y otra cosa es una prestación efectuada cuando es un accidente de trabajo, que es una situación totalmente distinta y diferente, y eso lo sabe de salud.